Egun on guztioi. Hola a todos y todas. Soy Itxaso Labarrieta Elorduy, oficial del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Diputación Foral de Vizcaya. La charla que quería comentaros aquí es sobre innovación operativa en los servicios de emergencia. Y la idea es contaros nuestra experiencia en el servicio y ver cómo hemos terminado al final el proyecto. En cuanto a innovación, una primera diapositiva, porque es una palabra que tiene mucho marketing y que está en todas las noticias de prensa y al final pues es un término que llama mucho la atención. Pero al final la innovación yo lo veo como un proceso de mejora continua en la que introducimos novedades y mejoras en materiales, en procesos y en sistemas. Por poner unos ejemplos de innovación que están relacionados con servicios de bomberos y bomberas, pues puede ser incluso los equipos de protección individual que llevan el personal que trabaja en las intervenciones. El calzado, pues cada vez se innova más para tener un calzado único que sirva para fuegos en interior, para que sirva para accidentes de tráfico, y eso es una innovación constante que hay que realizarlo en los materiales. Por poner otro ejemplo, los robots de extinción, cada vez se innova más en la mejora de las baterías, en la autonomía para dar alcances mayores tanto de tiempo como de distancia, mayor capacidad de carga y mayor alcance. Más ejemplos triviales, como puede ser, todo esto son noticias sacadas de la red que pueden aplicar en cualquier servicio. En Dubái, para un mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos, pues utilizan un sistema de propulsión de agua para llegar a las zonas de difícil acceso. Y así podríamos encontrar muchas noticias de innovación relacionadas con muchos aspectos. En nuestro caso, en concreto, pues aproximadamente hace 2 años, se inició un proyecto de innovación en el SPACE de la Diputación Foral de Vizcaya. Se trataba de un proyecto de innovación abierta dirigida a startups del ámbito tecnológico y digital. El objetivo general del proyecto de innovación era la acelerar el ritmo de innovación en el SPACE. Y entonces se realizó también con la colaboración del IE Public Tech. Entonces, enseguida, en breve, os cuento el reto planteado. Esta fue la noticia de hace 2 años aproximadamente y ahora entramos en el detalle un poquito más del reto planteado. El motivo de introducir la innovación, del objetivo de acelerar la innovación en el SPACE, pues básicamente podríamos decir que la misión del servicio está interiorizada, la tenemos todos y todas relativamente claro, ¿no? Es la prevención de incendios y otras emergencias para proteger a las personas, al medio ambiente y a los bienes. Pero no tenemos que perder de vista que tenemos unos requisitos cada vez más exigentes. La sociedad nos demanda tener una actitud abierta para ir implantando otros aspectos, como puede ser la sostenibilidad, que lo comentaba Juan en la anterior charla, o incluso la innovación para un mejor aprovechamiento de nuestros recursos. Entonces, como visión a futuro, pues nos gustaría que en el plazo aproximadamente de unos 8 años, de cara al 2030 aproximadamente, tratar de ser un servicio de referencia, un World Class Service de cara pues eso, a tener una sociedad un mejor aprovechamiento de los recursos y, aparte de la misión, que es algo que lo hacemos a diario, tener otra perspectiva de visión a futuro. En cuanto al proyecto, este es el proyecto de un vistazo, ¿no? Los orígenes un poquito, que fueron en enero del año 2020, en el que yo no estaba en el servicio, pero sé que mis compañeras y compañeros pues, se reunieron para determinar las posibilidades de retos a plantear a las startups que luego iban a dar la solución al reto planteado. Entonces hubo un brainstorming, se juntaron profesionales, gente con experiencia, y de ahí salió el reto a plantear a las startups.
Se hizo también una selección de startups, aproximadamente 9, cumplían un poco los requisitos tecnológicos que podrían hacer frente al reto planteado. Y ya en septiembre del año 2020 se hizo ya la selección exactamente de la startup y se dio un poco el pistoletazo de salida al proyecto de innovación. Bueno, nuestras primeras reuniones con la startup seleccionada, pues ahí empezamos a plantearles el reto, nuestro reto decidido con gente con experiencia. Entonces, la idea era poder monitorizar todo el material que lleva uno de los camiones principales del servicio, una bomba urbana pesada, concretamente del Parque de Bomberos de Artaza. A día de hoy, nosotros tenemos todo el material, bueno, está especificado en este checklist que veis abajo a la derecha, en el que todo el material está repartido por ubicaciones. Tenemos al final 8 ubicaciones posibles en el camión, 3 laterales en cada lado, la persiana de la bomba, la trasera y luego la cabina. 8 ubicaciones y todo el material va incluido en esas ubicaciones. Entonces, el objetivo era asegurarnos que cuando nos fuéramos a una intervención, todo el material imprescindible estuviera en el camión. Y no solo eso, además era una facilidad mejorar la logística y la gestión logística, pero también la mejora en la revisión diaria que había que hacer en el camión por parte de los bomberos y bomberas todos los días a primera hora del relevo, ¿vale? Entonces, el objetivo inicial básicamente pues sería la monitorización en tiempo real de todo el equipamiento que lleva uno de los camiones principales del servicio, de cara a facilitar las revisiones diarias de nuestro personal y también de cara a facilitar la gestión logística. Entonces, esta ha sido una prueba que hemos hecho en un camión en concreto, en Artaza. Al inicio del proyecto y con la colaboración del IE Public Tech se plantearon una serie de preguntas iniciales que al final del proyecto teníamos que dar respuesta para determinar si lo que habíamos planteado o instalado en un camión en concreto era escalable al resto de la flota. Entonces, las preguntas que nos hicimos, cada pregunta tenía una serie de indicadores con una métrica algo más objetiva, pero que lo tenemos en el proyecto, pero que no lo voy a exponer porque si no puede alargarse un poco. Entonces, las preguntas eran si funciona. Básicamente, la idea era, mediante tecnología RFID, de Radio Frequency Identification, si esa tecnología es capaz de detectar todo el material que lleva el camión en un ambiente hostil. Al final, esa herramienta, ese equipamiento tiene mucho uso en un ambiente agresivo, altas temperaturas, agua. Entonces, teníamos que comprobar si esa tecnología era válida para un servicio de bomberos. Por supuesto, si es robusta, aparte de tener unos valores y unas tasas de lectura adecuadas, necesitamos repetitividad y estabilidad en los datos. Si nos aporta valor. Esto nosotros sí que lo veíamos inicialmente, pero en el hipotético caso, que ya os estoy adelantando, de si lo implantáramos en todo el servicio, pues tendríamos que verificar si este nuevo proceso nos reduce los tiempos respecto al actual bueno, hay una serie de indicadores para saber si nos aporta valor, complementa el resto de operaciones y al final la decisión final, si con lo instalado en este camión en concreto somos capaces o es viable o tiene sentido escalarlo al resto de la flota. En cuanto a la arquitectura del sistema, pues como os comentaba, la tecnología es RFID. Entonces, el hardware básicamente consiste en lo que ya está instalado en el camión en un reader de 8 puertos de ultra alta frecuencia. Ese reader, mediante el cableado amarillo, va conectado a 8 antenas, cada una instalada en una de las ubicaciones del camión. Y en cada una de las ubicaciones del camión, todo el equipamiento que va ahí dentro tiene que llevar las etiquetas o los tags también, que son los que emiten la señal de la radiofrecuencia. Las antenas reciben esa señal y la transmiten al reader. Entonces, el reader básicamente es el corazón de la instalación. Luego, el cómo trasvasar la información recogida en el reader a un servidor
se hace a través del nodo IoT, que es capaz, mediante tecnología celular, 4G en nuestro caso, de trasvasar la información que está almacenado en el reader a un servidor, para ir a un software y poder llevarlo a una aplicación, un software de trabajo. En cuanto a las antenas, ahora va a ser un poco más batallitas que hemos ido viviendo a lo largo del proceso del proyecto. La instalación es básicamente lo que habéis visto, pero bueno, curiosidades que nos han ido ocurriendo a lo largo del proyecto. Si os fijáis, es muy importante, aquí tenemos el armario 4, armario 2 y cabina. Es muy importante hacer un análisis previo de ubicación óptima de antenas, porque cada armario es totalmente diferente uno del otro, lleva distinto material y lleva compartimentaciones interiores diferentes. Entonces había que hacer un análisis previo para determinar cuál es la ubicación óptima de las antenas. También, a su vez, las antenas, para evitar las interferencias con el material que se guarda en cada uno de esos habitáculos, había que protegerlos, que entraremos en ese detalle también. La ubicación de las antenas ha sido un proceso manual de prueba y error. Empezábamos buscando distintas posiciones, intentar buscar aquella posición cuya tasa de lectura sea la mayor posible. Entonces, cada persiana tiene una ubicación diferente. Es verdad que si esto hubiera sido escalable al resto de la flota, ese trabajo previo ya estaba hecho, ¿no? Pero inicialmente en un proyecto como este hay que determinar mucho tiempo para esa fase inicial de estudio, porque es bastante laborioso y manual. En cuanto aquí, el resto del hardware, etiquetas, pues también hicimos un pequeño estudio de posibles etiquetas que podríamos tener instaladas en los materiales. Tenemos las de abajo, está la azul tipo brida, las negras son rugerizadas, que pueden soportar temperaturas mayores, y luego las blancas son las flexibles, que se adaptan mejor a mucha de la geometría y de los materiales que tenemos, porque tenemos lanzas, bifurcadores, rácores, que es muy difícil instalar cierto tipo de etiquetas. Entonces hay que adaptarse al hardware que tenemos y también luego al uso de cada herramienta, que no influya en el agarre de los distintos equipos, ¿no? En el caso de las mangueras, inicialmente empezamos, bueno, ahí tenéis un vídeo muy breve, en el que empezamos instalando las etiquetas rugerizadas negras pequeñitas, las de segunda por abajo, y las cubríamos con cinta vulcanizada. El proceso era laborioso porque solo un camión lleva bastantes mangueras y había que ponerles además las etiquetas en ambos extremos, ¿no? El proceso fue laborioso y además vimos, ya cuando metimos las mangueras en servicio, intentábamos detectarlas a través de las antenas, que teníamos unas tasas de lectura muy bajas. Entonces, en este caso en concreto, cambiamos de tecnología, descartamos el RFID y lo que simplemente hicimos fue ubicarlas en sus habitáculos y pusimos unos sensores de contacto, que en la medida en la que metías la manguera, el propio peso de la manguera movía el sensor de contacto al final de carrera y emitía la señal. Entonces, en el caso de las mangueras, ya casi desde el principio tuvimos que descartar el RFID. Otros problemas que hemos estado viendo durante la fase del proyecto, lo que os comentaba de las protecciones de las antenas. Claro, el material se recoge de una manera, igual si tienes próxima la antena, pues es muy sensible a poder sufrir roturas. Entonces teníamos claro que había que protegerlas. En un primer momento decidimos poner unas protecciones metálicas por ser el material de mayor rigidez. Hicimos alguna prueba en taller, y vimos que, en principio, las protecciones metálicas seguían funcionando relativamente bien y seguíamos detectando el material. Pues una cosa que hemos aprendido es que todas las pruebas que tenemos que hacer en cuanto a RFID tienen que simular el camión en su estado real. Las pruebas que hacíamos nosotros al principio era, pues, metíamos 2 o 3 materiales en el camión, porque estaba en el taller, y veíamos cómo influye el poner una protección. Pues qué curioso, pues no influye nada. Pero luego el comportamiento difiere mucho cuando introduces el resto de material en el habitáculo, porque al final la radiofrecuencia es bastante variable y afecta muchísimo si tiene un entorno o materiales a su alrededor. Entonces es algo que hemos aprendido a lo largo del proyecto.
Otros temas, pues bueno, en el caso aquí, en la figura central de abajo, las compartimentaciones metálicas interiores que existen en el camión dificultan muchísimo también la emisión de las señales de radiofrecuencia. El metal es inhibidor de la radiofrecuencia y eso hay que considerarlo también. Y luego la propia geometría. En esa figura central, fijaros todo el metal que tenemos en esa bandeja en concreto del armario 5 o incluso esta puerta abatible del armario 2, ¿no? Entonces, bueno, es un ambiente difícil para la radiofrecuencia. Y bueno, una vez etiquetado todo el material que teníamos en el camión, con nuestras peleas de la duración de las etiquetas, porque hay que hacer un mantenimiento bastante constante de ellas, pues a través de la aplicación que habíamos generado para ver las tasas de lectura por ubicaciones, pues os doy un ejemplo que esta fue en verano del año pasado. En el caso de la cabina, por ejemplo, teníamos un 76% de tasa de lectura en verde. Los puntos en verde son el material que se está detectando. En naranja también se está detectando ese material, pero requiere una revisión y un chequeo por parte de la persona que vaya a hacer la revisión del camión, pero en cuanto a RFID se está detectando ese material naranja. Y ya los puntos rojos es el material que no estábamos detectando de ninguna manera. Y luego, por poneros un ejemplo, en el armario 3, que es la ubicación donde se guardan las mangueras con los sensores de contacto y finales de carrera, algo mecánico y no de radiofrecuencia, pues ahí tenemos lecturas totalmente estables del 100% y repetitivas. Y bueno, por ir terminando un poco la exposición, nos falta dar respuesta a las preguntas iniciales del proyecto de innovación para determinar si la instalación en este camión de Artaza es escalable al resto de la flota. En cuanto a si funciona, pues miremos en esta tabla las tasas de lectura que hemos ido obteniendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en abril del año pasado teníamos una media de casi el 97%. Justamente fue casi recién instaladas y etiquetadas la mayoría del material, muy reciente, con las antenas ya en sus posiciones óptimas y con todo el material etiquetado, pero que llevaba muy poquito de tiempo instalado. Teníamos unas buenas tasas de lectura, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, cada vez abajo, la última fila, el total, podéis ver que, por ejemplo, en septiembre de ese mismo año teníamos ya una tasa de lectura global del 57%. Y no habíamos cambiado nada de la instalación, pero las propias etiquetas no han sido lo suficientemente robustas tal vez para tener esa durabilidad, o el propio material que es usado después en intervención pues es propicio para ir dejándolas fuera de servicio. En octubre del 21 intentamos mejorar otra vez esa tasa global añadiendo más etiquetas, o sea, cambiando las que no estaban funcionando, añadiendo las mismas, incluso duplicando al mismo material, ponerle más etiquetas para que también no influyera la forma de recogida del material, porque es dependiente también la radiofrecuencia, cómo recojas y cómo esté posicionada finalmente la etiqueta frente a la antena. Pero bueno, ya en octubre teníamos un 80% de media de lectura y otra vez en noviembre pues estábamos sobre el 70% de media, pero con algunos compartimentos, como puede ser en el armario 5, ese compartimento que tiene una bandeja extraíble totalmente metálica, que tiene reductores, bifurcadores, etcétera, pues teníamos una tasa de lectura del 45%, o incluso en la persiana de la bomba alrededor de 50%. Entonces, sí tenemos algunos compartimentos, como puede ser en la cabina. En la cabina, si os fijáis en la última columna, tenemos una tasa de lectura del 95%. Al final, la cabina es el entorno, el espacio más abierto, el habitáculo más abierto que no tiene compartimentación interior metálica, entonces es el entorno más propicio en cuanto a radiofrecuencia para poder detectar el material que se encuentra ahí. Entonces, si funciona, pues os diría que funciona en alguna persiana en concreto y en el resto no con la fiabilidad y repetitividad que necesitamos. ¿Es robusta? Pues nuestra experiencia es que a día de hoy no.
A día de hoy, sobre todo en las persianas laterales y persiana de la bomba, no tenemos repetitividad en la lectura, ni estabilidad. No tenemos la confianza para plantearlo a día de hoy en los relevos y que ellos hagan la revisión diaria con esta tecnología. Pero, aunque la decisión a priori, por el momento, es no escalarlo al resto de la flota, ello no quita que el aprendizaje ha sido interesante, hemos aprendido bastante y también nos ha servido para enfocar un poquito mejor el reto inicial planteado, que os comentaré ahora enseguida estas líneas futuras hacia dónde queremos dirigirnos, también con el tema de la tecnología de la radiofrecuencia. Bueno, y si dividimos un poco la tecnología en hardware, software, instalación y mantenimiento, nuestra experiencia nos dice que en cuanto a software e instalación, el proyecto, yo tengo la sensación de que funciona. Al final el software es la integración del dato, el nodo IoT que lo lleva un servidor. En ese sentido yo creo que bien, no ha habido problemas. En la instalación, inicialmente en el camión ya lo conoceríamos, sería repetir en otros y tampoco ha sido problema, pero sí en cuanto a hardware. Igual no hemos sabido elegir el mejor, la verdad es que el mundo de las etiquetas es abismal, hay una gran cantidad de etiquetas, pero nosotros de las que hemos probado en nuestros materiales en concreto no hemos obtenido una durabilidad adecuada, entonces os diría que no. Y en cuanto a mantenimiento, supone tener a alguien constantemente, pues eso, haciendo una revisión de esas etiquetas y de esos materiales. Hay que tenerlo en cuenta de cara a una posible escala. En cuanto a la cronología, y voy terminando, simplemente, pues eso, al final se extiende el proyecto. Inicialmente, la fecha de estimación final de piloto era abril del año pasado y nos extendimos hasta diciembre del año pasado, ¿no? Al ser un proyecto piloto que desconocíamos la tecnología, la startup seleccionada tampoco era totalmente experta en esto, pues hemos ido aprendiendo un poco sobre el camino, andando. Y entonces, en estas primeras planificaciones hay que tener un poco en cuenta esa planificación y tener en cuenta posibles imprevistos, que hemos tenido bastantes. Pero bueno, lo dicho, al final el aprendizaje ha sido interesante y os planteo nuestras líneas futuras para no descartar la radiofrecuencia, y la idea pues sería enfocarlo a la cabina. Habéis visto que en la cabina es el compartimento que mayor tasa de lectura tiene, es el ambiente más óptimo y la idea es poder etiquetar y monitorizar el material que se lleva en la cabina, que también hay equipos importantes como pueden ser los equipos de respiración autónoma, cámaras térmicas, explosímetros, hay un material interesante a monitorizar. Pero no solo quedarnos en el tema del equipamiento que lleva la cabina, sino integrarlo o relacionarlo con la posible identificación de las personas que vayan en la cabina o que vayan a la intervención. Si ponemos etiquetas en los cascos o los trajes de intervención, las botas, lo que sea, lo que lleve la persona que va a la intervención, puede ser una forma de identificarlos directamente y asignarlos a personas en concreto. Y esa identificación de las personas que van a la intervención la recibiríamos idealmente en nuestro software de emergencias de IPSIG. Y finalmente, pues bueno, la detección del instante del tiempo en el que el vehículo sale a intervención y entra después de la intervención. Y sin descartar el tema de la gestión logística del almacén y el control de stock que necesitamos para ser más ágiles en el servicio. Y esto es todo lo que tenía preparado. Tenéis ahí el email de contacto por si tenéis alguna duda o comentario, y si también tenéis alguna duda en directo, pues me podéis comentarlo sin problemas. Eskerrik asko.